Muy buenos días, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de los Salmos, y leer puestos de pie el 112, Salmo 112. Puestos de pie, escuchen la escritura y permanecemos en pie para una oración. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de alabarte y adorarte aquí a través de Cristo. Es a través de Él, sus méritos, que nos atrevemos a acercarnos a ti, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos ilumines, nos salves, sanes a los quebrantados de corazón. Oh Señor, santifica a tu pueblo, visita tu rebaño como lo has prometido. Que ese tiempo sea un tiempo de adoración, y también que nos podamos acercar a Cristo, aprender más de Él. Te pedimos, Señor, que sea un tiempo de avivamiento para nuestras almas. Te rogamos, Señor, en este día por las iglesias hermanas donde se predica el mismo evangelio. Sé con tu pueblo, especialmente aquí en México, Señor. Anhelamos, deseamos un avivamiento, un despertamiento para nuestra nación. Tú salves, transformes por tu gracia. Te pedimos por las autoridades que están sobre nosotros. Dale sabiduría de lo alto. Que podamos tener paz para adorarte a ti. Si hablo, Señor, en esta mañana, te pedimos que tu Santo Espíritu, que pueda hablar tu palabra, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Estamos aprendiendo a no tener miedo de las malas noticias, pero recibirlas confiando en Dios. Y el versículo base es el versículo 7 del Salmo que leímos, el Salmo 112, el versículo 7, hablando del justo, dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Unas personas me dijeron hace dos semanas, una semana, después de de estos estudios de este salmo, de este versículo, que el estudio era para ellos, por separado, una persona primero y luego otra persona. Bueno, yo no tuve en mente alguna persona en particular. Yo nunca tengo en mente alguna persona en particular, a menos que sea una boda o un bautizo. Entonces sí es en particular a esa persona el sermón, pero en esos estudios yo no tuve alguna persona en particular en mente. Sabemos que cuando el pecado entró en el mundo, entraron las miserias, entraron las malas noticias. Entonces, al vivir en este mundo, nosotros somos humanos y no veo aquí ningún marciano. Entonces vamos a tener miserias, angustias, problemas, malas noticias mientras que estemos en este mundo. Ahora, este es el tercer estudio sobre este tema, así que si usted no estuvo con nosotros en los primeros, le recomiendo que los escuche en el internet para que pueda aplicar bien las lecciones que vamos a ver el día de hoy. Y esta mañana seguiremos enlistando unas enseñanzas derivadas de nuestro texto, de nuestro versículo. Pero antes quiero repetir dos lecciones esenciales de este estudio. Y la primera es que los justos son los que confían en el Señor. Los justos son los que confían en el Señor. El justo no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme,
confiado en Jehová. Delante de Dios es así como somos justos, cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él, creemos en el Señor para salvación. Como dice en Romanos 5, declarados justos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos son los justos, los que creen, los que confían en el Señor. Y si usted no es justo, si usted es un incrédulo, no confía en el Señor, entonces usted tiene mucho por qué temer las malas noticias. Eres el justo, y solamente el justo, que no tendrá temor de malas noticias, pues su corazón está firme, confiado en el Señor. La otra lección también es importante y esencial. Es que los justos aquí no son robots, no son estoicos. Dios nos crió con sentimientos. Entonces podemos llorar, es más, debemos llorar con una noticia triste o en un funeral. Puede ser que nos den una noticia y somos justos, somos cristianos, pero nos puede dar taquicardia por la noticia tan mala que nos dan. Pero no nos desesperamos, no nos desesperamos. Como dice en la Biblia, no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza. Claro que tenemos esperanza, confiamos en Dios. Muy bien, con esto en mente, sigamos enlistando unas enseñanzas sobre este tema. Y la primera para esta mañana es que el justo no teme las malas noticias porque sabe que por Cristo Dios restaurará todo lo que pasó. Por Cristo Dios restaurará todo lo que pasó. La semana pasada nos tocó en el calendario de la iglesia un versículo, mientras vayan buscando, si son tan amables, Mateo 19:29, Mateo 19:29, pero les voy a leer un versículo del calendario que nos tocó la semana pasada y que me dio la idea para este punto. Nos dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 3 y el versículo 15, Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. También les voy a leer aquí, mientras que ustedes buscan Mateo 19:29, otro versículo de la profecía de Joel, Joel 2:25. Joel 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciados y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios. Voy a restituir. El último versículo y que estaban buscando es de Mateo 19 y el versículo 29. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay una historia, bueno, la historia de Job, ustedes la conocen, si no la conocen, lean los primeros 2 capítulos y los últimos 2 capítulos. Esta es una historia de un hombre que sufrió muchísimo. Creo que lo comenté en mi primer sermón. No hay hombre en toda la historia que haya recibido tan malas noticias como Job, tan seguido. Noticias malas tras noticias malas tras noticias malas y horribles. Robaron su ganado, se quemó un ganado, se robaron todo. Sus hijos, 10 hijos murieron el mismo día y todo eso le sucedió, noticia mala tras noticia mala. Bueno, al final de la historia, él dice, ahora mis ojos te ven, Dios, ahora sí me arrepiento. Y Dios lo bendijo mucho. Ilustra esta verdad que Dios restaura. Dice, al final de la historia, bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia, y la tercera Keren Haput. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y creo que si hubiera Miss Universo en esos días, ¿verdad? Ellas se hubieran ganado fácilmente. Pero la verdad es que si hubiera Miss Universo en esos días, Job no hubiera permitido que entraran al concurso. Y si quieren saber por qué, le preguntan al hermano Lizola. Bueno, versículo 15.
Y no había mujeres, tiene que ver con el traje de baño, hermanos, si le preguntan. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, vio a sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Dios restauró todo. Y el doble, claro que sí. Entonces, por cierto, esta enseñanza, lo último, vamos a confirmarla cuando estemos en el cielo y Él quite toda lágrima de nuestros ojos. De verdad, Él va a restaurar todo al final, de seguro. Entonces, cualquier cosa, cualquier persona que hayamos perdido por causa de Cristo será restituida. Dios restaurará toda bendición que nos quite. Nos dará más bendición, mejores bendiciones. Ahora, aquí es esencial que como cristianos entendamos que todo lo que nos pasa, bueno o malo, es por Cristo. Lo repito, como cristianos, todo lo que nos pasa, bueno o malo, es por Cristo. Como dice en Filipenses 1:29, os es concedido a causa de Cristo, no tan solamente que creáis en Él, pero que sufráis, que padezcáis por Él. Es por eso que el apóstol Pablo puede decir en Colosenses 1:24 que Él sufre las aflicciones de Cristo por su iglesia. Todo lo que el cristiano sufre, padece o las cosas buenas o malas es por Cristo. Y lo hace porque nos está guiando para fortalecernos, para consolarnos, para usarnos en su causa. Es por eso que lo permite. Ahora, hay veces, por supuesto, que es difícil ver cómo se cumple su promesa, que Él restaura todo lo que pasó. Una vez, ustedes se van a imaginar que yo estaba muy desanimado, porque soy muy orgulloso, porque una familia salió de la iglesia. Estaba muy desanimado por esa mala noticia. Pero no pasó una semana y Dios envió otra familia con más personas. Dios restaura, de verdad. Él cumple sus promesas. A veces es algo muy tangible, a veces una restauración no tan rápida. Y tenemos que esperar, y tenemos que confiar. Tal vez la restauración sea de otra especie, con otra cosa. Por ejemplo, nos quita un trabajo, pero es para enseñarnos a orar. ¿Qué es mejor? Tal vez es para darnos otra virtud de paciencia o más fe en Él o paz con algo o compasión por los otros que no tienen trabajo. Dios sabe cómo restituir lo que nos quita. Como les dije, al final en el cielo veremos cómo Dios restaura todas las malas noticias de nuestras vidas. Y de seguro que las malas noticias de este mundo, todo lo que suframos por ella, no tiene comparación con lo que será dado para nosotros en gloria. Sin contar las coronas, dice un versículo de Romanos. Bueno, véanlo si son tan amables, subrayenlo si no lo han subrayado. Romanos capítulo 8, el versículo 14. Este capítulo es uno de esos capítulos, ¿verdad? Que hay que subrayar los versículos tremendos de mucha bendición y todo el capítulo estuviera subrayado, ¿verdad? Vean Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Si me permiten, pues tengo por cierto que las noticias malas del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermanos, al recibir una mala noticia, por más mala que sea, piensa con fe. Dios omnipotente, Dios compasivo, Dios que recompensa para restaurar esta situación, esta circunstancia. No hay nada imposible para Él. Lo espero con fe. Voy a tener paciencia. Me voy a motivar aquí. Muy bien, segunda enseñanza. El justo no teme las malas noticias porque conoce las buenas noticias de Cristo. El justo.
no teme las malas noticias porque conoce las buenas noticias de Cristo. Aquí pudieran apuntar los primeros capítulos de Romanos 1 al capítulo 3. Los primeros capítulos nos da las malas noticias, pero luego nos da las buenas noticias, mejores noticias. O Efesios capítulo 2. Primero nos da las malas noticias. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Andaban en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al diablo, el espíritu que ahora opera en esos hijos desobedientes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¡Qué malas noticias! Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tremendas las buenas noticias. El Evangelio, hermanos, amigos, de verdad son buenas, excelentes, grandiosas, preciosas noticias. Y es lo que significa evangelio, ¿verdad? Si sabían. Evangelio significa buenas noticias. El anuncio navideño del ángel a los pastores capta su significado de excelentes, grandes, alegres noticias. El ángel les dijo a los pastores, no teman, no tengan miedo, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Literalmente los evangelizo. Les doy buenas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No sé ustedes cuál es la psicología de ustedes, pero cuando alguien viene y me pregunta, ¿qué prefieres que te diga primero? ¿Las buenas o las malas noticias? Cuando me hacen la pregunta, psicológicamente yo pienso, el hecho que yo puedo escoger y que hay buenas noticias, me da una pista que las malas noticias o no son tan malas, o que las buenas noticias van a hacer que yo pueda soportar las malas noticias. Por ejemplo, la hermana Julia me dice, ¿qué prefieres que te diga, Paco? ¿Las malas noticias o las buenas noticias? Y yo le digo, bueno, dime las malas. Y ella me dice, este mes tenemos que pagar el seguro del carro. ¿Y cuáles son las buenas? Que el hermano Lizola me dio el aguinaldo. Con el aguinaldo podemos pagar el seguro del carro. Claro. Y así aquí. Es la misma lógica. Como justos, como cristianos, cualquier mala noticia no nos afecta tanto porque sabemos las buenas noticias de Cristo y su amor. Lo repito, como justos, no tememos cualquier mala noticia, no nos afecta tanto porque sabemos las buenas noticias de Cristo y su amor. Ahora, la clave aquí es que apreciemos qué tan tremendas buenas noticias son el Evangelio. Qué tan tremenda, increíblemente buenas son las noticias de Cristo y de su amor. Las noticias del Evangelio incluyen muchísimas bendiciones. Por ejemplo, que por Cristo, Dios por su Espíritu nos da un corazón nuevo. Nos concede la fe, nos concede el arrepentimiento. Por Cristo, Dios nos perdona todos los pecados. Y además nos acredita con la obediencia perfecta de Cristo a nuestra cuenta. Además, por Cristo somos reconciliados con Dios. Además, por Cristo somos hechos hijos de Dios. Como dice en Romanos 8, herederos de Dios, entonces coherederos con Cristo. Pero además, por Cristo, Dios nos envía su Espíritu para enseñarnos, transformarnos, impartirnos virtudes, consolarnos. Por Cristo, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Por Cristo tenemos vida eterna con Dios. ¡Qué buenas noticias! Entonces, si entendemos estas buenas noticias del Evangelio,
no nos va a afectar tanto cualquier otra noticia, sea mala o sea buena. Hay un pasaje en los evangelios donde los discípulos vienen muy contentos, muy alegres, porque son 70 discípulos y el Señor los había enviado para evangelizar, para sanar, para sacar demonios, y vienen contentísimos, alegres, porque han hecho esos milagros. Pero el Señor Jesucristo los para y les dice: no se alegren, que los demonios se les sujetan. Alégrense, que sus nombres están escritos en los cielos. Ese es el gozo, la alegría más tremenda que puedan tener. Entonces, tú estás acongojado, acongojada te da una mala noticia, no sé qué, de alguna enfermedad, o no quedaste en la escuela o el trabajo que querías, no sé, la mala noticia que recibiste. Cristo te dice a ti: alégrate, que tu nombre está escrito en los cielos. Eso te debe calmar, eso te debe de alegrar si realmente conoces el Evangelio. Entonces, hermana, hermano, cuando recibas una mala noticia, piensa en el Evangelio. Como dice el himno, lo acabamos de cantar: cuando combatido por la adversidad creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Y amigo, puedes pensar en el Evangelio. Conoce las buenas noticias de Cristo. ¿Crees las buenas noticias de Cristo? Eso es lo que te da gozo, que te puede calmar de las malas noticias. Es lo que te da paz, esperanza, consuelo en este mundo de miserias y malas noticias. Entonces, el justo no teme las malas noticias porque conoce las buenas noticias de Cristo y su amor. En tercer lugar, porque sabe que Dios es fiel y no nos dejará ser provocados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la provocación la salida para que podamos soportar. Tal vez ustedes están pensando, como que he escuchado algo así en alguna otra parte. Su cerebro cristiano está pensando en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Si tienen sus Biblias, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Nuestras palabras son humanos, son hombres, son mujeres en este planeta. Esto va a suceder a todos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. La palabra tentados también puede ser traducida probados o provocados. No os dejará ser provocados, no va a ser posible que puedan ser probados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con la provocación, la salida para que podáis soportar. Qué gran promesa tenemos aquí. Muchas malas noticias son pruebas que Dios permite, provocaciones, tentaciones que Dios permite por las cuales tenemos que pasar. Y el punto aquí es, Dios es fiel, muy fiel a sus hijos, por supuesto. No nos va a mandar algo, no va a permitir algo que nos destruya. Imposible. No va a permitir algo que te tumbe como cristiano. Claro que no. Él va a dar la solución. Él va a dar la consolación necesaria. Algo para que podamos soportar esas malas noticias. A lo mejor piensas, no, a mí si el doctor me dice que tengo eso, me voy a morir. O si pasa esto en mi familia, me voy a morir. No. Dios es fiel. Dios es fiel. A lo mejor tú no eres, a lo mejor tú eres muy débil, pero Dios es fiel. Y dará salida aumentando tu fe y tu paciencia, aumentando tu valentía, tu amor, tu esperanza en Cristo. Entonces, hermanos, al recibir cualquier noticia, mala noticia, no nos desesperemos, no nos demos por vencidos. En Cristo podemos resistir esa prueba. Recordemos siempre, Dios es fiel. Va a dar la salida que va a ser para nuestro bien y para que le alabemos a Él. Cuarta enseñanza. En penúltimo lugar, cuarta enseñanza. El justo no teme las malas noticias porque fortalecido en Cristo ha aprendido a negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle a Él, satisfecho en cualquier circunstancia. Lo repito,
El justo no teme malas noticias porque fortalecido en Cristo ha aprendido a negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y estar satisfecho en cualquier circunstancia. Está la enseñanza de Lucas 9. Vean Lucas 9. Leímos algo similar en Mateo al principio, pero vean conmigo Lucas 9. Lucas 9 y el versículo 23. Lucas 9 y el versículo 23. Es nuestro Señor Jesucristo que les dice, decía a todos, y en ese todos nos incluimos nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amigo, amiga, hermano, Cristo te dice a ti, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz a diario y sígueme. Ahora, sumen a eso Filipenses 4. Filipenses 4. Como que no estoy escuchando las Biblias que están buscando el pasaje. Y sospecho porque ustedes se lo saben. No lo tienen que buscar entonces. Pero voy a comenzar a leer en el versículo 11. Filipenses 4:11. El apóstol Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es por eso que digo, hermanos, que el justo no teme las malas noticias, porque fortalecido en Cristo, ha aprendido, ha sido enseñado a negarse a sí mismo, tomar su cruz y estar satisfecho en cualquier circunstancia. Ahora, esos temas, especialmente el de negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, son temas muy desatendidos en la cristiandad hoy en día. Muy pocos predicadores. Estoy seguro que si yo les preguntara, ¿cuántos sermones han escuchado en su vida, acerca de negarse a sí mismos y tomar su cruz? Ustedes no, la de la iglesia aquí no. Yo ya sé, en 40 años hemos escuchado esto antes. Pero en los que me escuchan en el internet, si yo pidiera, ¿cuántos de ustedes han escuchado sermones sobre niégate a ti mismo, toma tu cruz a diario? ¿Cuántos levantarían la mano? ¿Cuántos sermones hemos escuchado de eso? Es algo que desatendemos mucho y probablemente por la filosofía mundana de nuestros días que nos dice, no te niegues a ti mismo, haz lo que tú quieras, eres tú, cree en ti, mucha autoestima, mereces lo bueno, mereces un celular bueno, no mereces cosas malas tú, no mereces malas noticias. Pero si escuchamos a Cristo, una y otra vez en sus predicaciones, Él nos dice, muy bien, ¿quieres ser cristiano? ¿Quieres ser un discípulo de verdad? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Sígueme. Ahora, esto merece otro estudio. Pero aquí tan solo les recuerdo, hermanos, que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz implica aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Implica decirle a Él, no mi voluntad, sino la tuya. Eso es negarnos a nosotros mismos. Aceptar las angustias que nos manda Él. Esa es la cruz. Tal vez es una cruz de dolores. Tal vez es una cruz de tentaciones. Tal vez es una cruz de maltratos. Y en tu casa. Tal vez es aún la muerte, martirio. Es la cruz que debes de tomar. Ahora, la clave aquí es humildemente negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz, sí, pero la clave está en siguiendo a Cristo. Siguiendo a Cristo. Sabiendo que Él ha pasado por las mismas aflicciones o peores. O peores. ¿Tienes un pariente que no es cristiano? ¿Tienes un hijo que no es cristiano? ¿Alguien que tú amas? ¿Que tú oras todas las noches?
que te hace llorar de verdad? Los hermanos de Cristo no creían en él. Una vez fueron a buscarlo y dijeron, está loco, increíble. Él sabe por lo que pasas en esas cruces en tu hogar. Fue un varón de dolores experimentado en quebranto. Seguimos a un Cristo que ha pasado por esas malas noticias y peores noticias, pero los ha vencido. Y nosotros las vencemos en Él. Por eso el apóstol escribe, todo lo puedo en Cristo, en unión con Él, que me fortalece. Y en otra parte dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Recibes esas malas noticias? Entonces piensa, esto es parte de la cruz que Cristo quiere que yo lleve. Me voy a negar a mí mismo y voy a decirle, no mi voluntad, sino la tuya. Voy a seguirte a ti, pase lo que pase. En Cristo yo puedo hacer esto. Él me va a dar el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el cristiano. Ese es el cristiano. Muy bien. Última enseñanza. Realmente no sé si vamos a seguir estos estudios. Puede ser, hay mucho que considerar porque es que el justo no teme. Pero la última enseñanza que vamos a ver en esta mañana. No teme porque sabe que no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. El justo no teme, no tiene miedo a las malas noticias, porque sabe que no hay nada ni nadie que lo pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Uno de los famosos versículos, una vez más, de Romanos 8, es el versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, Romanos 8, 28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol desarrolla ese tema y concluye de la seguridad del cristiano y nos dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el apóstol aquí es muy realista. Nos recuerda, por causa de Cristo vamos a tener angustias en este mundo. Es más, en este mundo somos como ovejas que van rumbo al matadero. Pero en todas estas cosas, dice él, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese amor nos salva. Ese amor nos protege. En ese amor nos provee. En ese amor hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Nadie nos puede separar de ese amor entonces. La cruz lo garantiza. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó por nosotros en la cruz. ¿Cómo no nos dará con él todo lo que necesitemos en esas malas noticias? Claro que sí. Claro.
Entonces, hermanos, al recibir malas noticias, pensemos, esto no me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. En su amor esto va a resultar algo para bien. En su amor Él va a interceder por mí. En su amor Él va a proveer todo lo que necesito para que yo sea más que vencedor. Y es por eso entonces que el justo no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador, Cristo que nos amó tanto. Te damos gracias que en Él tenemos esperanza, tenemos paz, tenemos el gozo, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y te pedimos, Señor, por sus méritos, que tú inyectes esas enseñanzas a nuestros corazones, que vivamos con más paz, con más gozo, con más esperanza. Señor, que tu Espíritu Santo nos consuele. Has prometido que tú sanas al quebrantado de corazón. Y te pedimos, Señor, para hermanos, hermanas que sufren en estos días de malas noticias, que tú los consueles, los sanes, les des de esa esperanza en Cristo. Y sobre todo, Señor, la esperanza, el gozo, la motivación que nos da el Evangelio. Qué buenas noticias. Que Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores. Que Cristo vino, murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para declararnos justos ante Dios. Te pedimos ahora, Señor, por sus méritos, que tú nos des paz en este día, descanso en alma y cuerpo. En Cristo Jesús. Amén.